Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Bienvenido a los espacios especiales de Río Noticias. ¿Cómo te trata Montería? Mari, muchas gracias. Bueno, muy bien, en medio de esta situación tan complicada, pero siempre es un gusto estar acá en Montería. Claro que sí, es un momento clave, pues ya todos tenemos muy claro que estamos atravesando una crisis climática. Es el momento preciso para hablar qué se está haciendo, qué faltó por hacer y cuáles son las garantías que tienen los damnificados de no volver a vivir una situación, pues en la medida que se puede, de este tipo. Bueno, a ver, ahí hay una serie de preguntas que hay que empezar a responder por lo que estamos haciendo. Así que es. creo que es en este momento lo que más le importa a la gente, aunque eso no implica que no debamos hablar de lo que pasó y de lo que puede pasar en el futuro. Correcto. En este momento, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está respondiendo. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es esa mano del Estado que llega cuando la gente más lo necesita, pero no solamente está el Estado, también se integra a los privados, a los actores comunitarios y hemos visto en la medida en que avanzó esta situación tan calamitosa, pues cómo la tragedia despierta en la gente lo positivo, cómo aparece la solidaridad, cómo aparece la generosidad, cómo no todos, pero la mayoría, se han despojado, por ejemplo, de esa lucha intestina por el poder. Esta tragedia se da a pocos días de las elecciones, que ya son esta semana, y yo he visto que hemos podido trabajar en conjunto, alcaldes, la gobernación, el gobierno nacional, no solamente en Córdoba, en Antioquia, en todos estos municipios y departamentos que han sido afectados, y se ha podido trabajar. Yo quiero, y lo he hecho muchas veces y lo seguiré haciendo en este espacio, destacando el trabajo que han hecho los alcaldes. Los alcaldes son los que están con sus comunidades, son los primeros respondientes y son los que tienen que liderar estos incidentes, estar con su gente metidos entre el barro, llenando sacos. Bueno, hemos visto lo positivo de los valores de la sociedad en estos días, pero la UNGRD, que complementa esa ayuda desde el nivel nacional, porque aquí es importante explicar eso. En Colombia existe una autonomía en los territorios, una autonomía presupuestal. Entonces, quien decide el presupuesto del municipio es el alcalde con su consejo. Así es. Quien decide el presupuesto del departamento es el gobernador con su asamblea. Y sobre eso es que actúa el gobierno nacional, porque el gobierno nacional no puede pasar por encima de la autoridad legítimamente elegida. Entonces nosotros ya estamos apoyando a 14 municipios en la respuesta a las inundaciones. Nosotros hemos entregado adicional a lo que han entregado los municipios, el departamento y los privados. Adicional a eso, hemos entregado 250 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia. Y hemos tenido algo que me parece muy importante, y es que hemos tenido capacidad de responder de inmediato. Cuando el señor gobernador decretó la calamidad pública, pues al decretar la calamidad pública, él adquiere unas facultades legales. Entonces, por ejemplo, él en ese momento puede decir, con la ley 1523 que lo faculta, yo voy a cancelar las fiestas y esa plata la voy a invertir en atender a los damnificados. Eso ya es una decisión que él puede tomar. Pero entonces, cuando él, a los pocos días, dice que no haya asistencia humanitaria de emergencia, nosotros teníamos aquí en Córdoba, 13.000 kits de asistencia humanitaria que estábamos entregando. Okay. Pero él dice en los medios de comunicación que no hay asistencia humanitaria del gobierno nacional. Pues él también tendría que entregar su parte, pero dice que no hay. Al día siguiente, yo le pido, o sea, al mismo día, yo le pido a la subdirección de manejo que envíe un avión lleno de ayudas, y el día siguiente, a las 7 de la mañana, aterriza aquí en Los Garzones un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana con 10 toneladas de ayuda. Eso no se vio tanto como se vio el avión de Avianca, que llegó 2 semanas después. Okay, claro. Pero pues ahí sí ya eso es decisión de los influencers y de los medios de comunicación de ver qué visibilizan más. Si visibilizan el avión de la Fuerza Aeroespacial que llega al día siguiente, o si visibilizan el de Avianca que llegó 12 días después. Pero pues en eso no me voy a meter, porque todo suma.
pero que hayamos tenido esa capacidad de responder de manera inmediata es muy importante. Nosotros hoy, y hablo nuevamente, reconozco el enorme esfuerzo que hacen los alcaldes. Yo he estado con ellos, nos hemos visto, los hemos visitado. La UNGRD les ha brindado asistencia técnica desde el día de los hechos. Okay. Desde ese día hemos estado acompañándolos porque aquí hay una serie de decisiones que son técnicas, que pues por supuesto un municipio no tiene los ingenieros hidrólogos que nosotros tenemos, no tiene la capacidad de hacer las modelaciones que nosotros tenemos, no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, que qué bueno sería que lo tuvieran, claro. Pero pues de momento no lo tienen. Nosotros hemos aportado además con miles y miles de horas de maquinaria amarilla y seguiremos aportando. Ya tenemos aquí disponibles más de 2.000 horas de retroexcavadora de orugas, más de 3.000 horas de retroexcavadora de brazo largo, días y días de volqueta, sobre todo para atender no solamente Montería, que es muy importante, sino también las zonas rurales más aisladas. Estamos en proceso de traer 3 retroexcavadoras anfibias de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y pues por supuesto el presidente también ha sido muy insistente en el tema de las dragas. Nosotros enviamos una comisión técnica a las bocas del Sinú pocos días después de que sucedió este hecho y encontramos que una de las 3 bocas es susceptible de intervenirse, así como también otros caños que desaguan hacia la ciénaga. Entonces, eso es muy importante porque hoy tenemos que avanzar y lo están haciendo los municipios y también lo está haciendo la UNGRD, pero tenemos que acelerar en destapar ese trancón de agua que hay, ¿cierto? Es como sí, la Caimanera aguas abajo, el caño del Bugre está colmatado, hay una serie de caños que hoy no tienen la capacidad hidráulica que deberían tener y que nunca debieron perder. Entonces, si quiere, pasemos un poquito a hablar de lo que deberíamos haber hecho. Exactamente, sí. Es que quiero hacer un pequeño paréntesis, Carlos, porque todas las acciones que me están indicando fue para atender la emergencia como tal. Ahora, quiero preguntarte acerca del tema de prevención. Es decir, ¿estas acciones tenían un estudio de prevención que ustedes habían articulado directamente con la gobernación, con las alcaldías? Es decir, ¿se pudo prevenir en cierta manera? Siempre se puede invertir más en prevención. Siempre. Es lo que quería saber. Siempre. Y hay una cosa que a mí me parece importante resaltar y es que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que Colombia tiene desde el año 2012, tiene como énfasis el conocimiento y la reducción. Es decir, claro, la prevención. Así es. Uno no puede, hay 3 procesos misionales en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que deberían implementar todos los 1.104 municipios del país. Conocimiento, es decir, invertir en ciencia, reducción, mitigación y finalmente el tercero, que es el manejo del desastre cuando el riesgo ya se ha materializado. Así es. ¿Cierto? Cuando efectivamente ya hay una tragedia que atender. Si nosotros invirtiéramos más en conocimiento y en reducción, tendríamos que invertir muchísimo menos en manejo, porque siempre será más barato invertir en prevenir. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos que reconstruir sin problema 5.000 viviendas en Córdoba. Sin problema vamos a llegar a ese número. Esos son unos números que, pues, digamos que fluctúan. Hoy estamos por el orden de las 23.000 viviendas averiadas, claro, y las 4.000 y púntale destruidas, pero eso irá variando. Pero lo que le cuesta al Estado reconstruir pues las vidas que se perdieron, porque aquí en Córdoba se perdieron 8 vidas que son imposibles de cuantificar en dinero. La destrucción del aparato productivo, la destrucción de quizás centenares de miles de hectáreas que están afectadas. Claro, sí. Entonces, habría sido infinitamente más barato invertir, por ejemplo, en descolmatar los caños, en prevenir, pero sobre todo en ordenar el territorio. Aquí hay un problema fundamental que muchas personas no ven ni siquiera como un problema, y es la manera en que ocupamos el territorio. Y esa ocupación del territorio está directamente enlazada al modelo económico. Colombia tiene un modelo económico
en donde los derechos no son derechos, donde los derechos son mercancías. Entonces, la gente tiene derecho a vivir en un lugar seguro. Eso no es un privilegio, eso es un derecho. Además, Colombia es un país bastante grande, ¿no? Entonces, aquí la gente no puede vivir en un lugar seguro, aquí la gente vive en donde puede, vive en donde lo puede pagar. Y resulta que los terrenos más seguros son los de la gente que lo puede pagar. Así es. Así que cuando se materializa el desastre, pues siempre serán los más pobres los primeros en pagar. Efectivamente. No, y algo que me tiene también pues un poco preocupada, nosotros hicimos una recopilación pues de todos los comentarios en los usuarios en las redes sociales y todos finalizaban y llegaban al mismo punto. Vamos a seguir apagando incendios, Córdoba se va a seguir inundando, se derrumba mi casa, se inundó, la van a construir el año que viene, se va a volver a inundar, la van a volver a reconstruir. ¿Qué va a pasar con eso? Es decir, ¿cuál sería esa garantía? Que fue una de las primeras preguntas que realicé para los damnificados. Pues bueno. Entendiendo que el trabajo pues no recae la responsabilidad directamente en ustedes. Nosotros seguimos apoyando a los municipios para terminar esta fase de respuesta y viene una fase de reconstrucción temprana. Rehabilitación, sí. Y esta recuperación temprana va a durar un año, un poco más, quizás 2 años, y luego viene una recuperación integral. Esto es parecido a lo que sucedió con el fenómeno de la niña 2010-2011. Y cuando usted estudia la respuesta que tuvo el gobierno Santos a ese fenómeno de la niña 2010-2011, yo creo que hay cosas que son positivas. Entonces, nosotros hoy vamos a seguir apoyando a los municipios. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo estas fases de limpieza de calles con la Defensa Civil Colombiana, con los bomberos de Colombia, que han tenido un papel fundamental en esto, los organismos de socorro, bomberos, Defensa Civil, la Cruz Roja, por supuesto, nuestras fuerzas militares. Pero en el 2010-2011, el gobierno hizo una inversión cercana a los 10 billones de pesos. Y esas inversiones se ejecutaron a través del Fondo de Adaptación. El gobierno Santos crea, el gobierno Santos crea el Fondo de Adaptación para poder gestionar de manera rápida esas inversiones. Entonces, aquí hay una discusión importante que tenemos que dar. Y es, ¿quién va a reconstruir esto? ¿Cierto? ¿Quién va a hacer esa recuperación temprana? Yo creo, más allá de que, yo no sé si usted haya escuchado que yo tengo algunas diferencias con la actual gerente del Fondo de Adaptación, pero no sé si de pronto algo hayan visto, pero es el Fondo de Adaptación la entidad que tiene la experiencia y la capacidad para hacer un proceso de reconstrucción integral, ¿cierto? Como lo hizo en el 2010-2011 hasta el día de hoy. Habría que darle nuevamente esos mismos superpoderes que tuvo hace 15 años, porque es una entidad que nace con unas capacidades de contratación expedita, justamente para que las personas no tengan que esperar y esperar y esperar y esperar. Pero sobre todo, tiene que tener la capacidad técnica de ejecutar esos proyectos. Los ministerios no son entidades ejecutoras, no son agencias de infraestructura. Hay ministerios que tienen dentro de sí agencias especializadas en estructurar proyectos, pero los ministerios en sí lo que determinan es la política. Entonces, esa es una discusión importante para ver cómo se reconstruye. Pero si usted vuelve a reconstruir sobre la misma base de lo que hay que hacer, es negarle a las personas que no tienen con qué pagarlo el derecho a vivir en tierra segura, pues entonces esto no va a funcionar. Así es. Y aquí hay algo muy importante y el presidente ha insistido una y otra vez en este tema de ordenar el territorio alrededor del agua. Aquí, por ejemplo, en Montería, en la margen izquierda, usted tiene el humedal Berlín, el Vidrial, ¿cierto? Hay una serie de humedales que fueron ocupados de manera irregular. El trabajo que ha venido haciendo la Agencia Nacional de Tierras de recuperar los linderos de las ciénagas es un trabajo muy importante, porque cuando usted ve, hay terrenos baldíos de la nación que han sido ocupados por terratenientes, en algunos casos también han sido ocupados por personas que viven donde pueden vivir, pero aquí la oferta institucional del gobierno del presidente Petro apunta a
entregarles tierra a esas personas que no la tienen, y además Córdoba es uno de los departamentos que más ha tenido que sufrir el despojo violento de la tierra y la acumulación irregular incluso de baldíos del Estado. Entonces, tenemos que garantizar que esos proyectos que se construyan en armonía con la naturaleza. Si eso no se hace en armonía con la naturaleza, no va a haber ninguna garantía para que esto no vuelva a suceder. Por algo que... permítame hacer un pequeño paréntesis sobre el pasado. Este valle inundable del río Sinú, en donde está Montería, y pues en donde están básicamente todos estos municipios que hoy están afectados, siempre se había inundado. Es correcto. Aquí hay un sistema de ciénagas, sí, hay unos pulsos del agua, sí, como sucede en el río Cauca, como sucede en el río Magdalena. Así son los ríos. Así era el río Nilo, ¿cierto? O sea, hay un valle inundable, el Tigris, el Éufrates. Los ríos, en temporada de más lluvias, suben y ocupan un espacio que les pertenece. Hace 26 años aquí se puso en funcionamiento una central hidroeléctrica que más que generar electricidad, porque no es que precisamente la costa Caribe se destaque por tener electricidad barata y eficiente, Urrá genera el 2% de la electricidad del país. Pero lo que sí ha hecho es cambiar definitivamente esos pulsos del agua y garantizar que tierras que antes históricamente se inundaban dejaran de inundarse momentáneamente. Entonces, ¿fue bueno construir esa represa para evitar las inundaciones? Pues seguramente fue bueno para los que estaban ocupando esa tierra, en muchos casos incluso de manera irregular, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la ronda del río le pertenece al Estado, ahí no se puede construir. Las ciénagas le pertenecen a la nación, es además un patrimonio ecológico de todos los colombianos, pero esas ciénagas fueron ocupadas. Entonces, pues por supuesto que nosotros no podemos llegar hoy y decirle a la gente, no, venga, es que usted vive donde había una ciénaga, entonces, pues habrá que decirle a la gente, aquí hay mejor tierra, aquí hay mejores oportunidades, el gobierno tiene que ser capaz de garantizar la vivienda como un derecho. Carlos, con esto interpretamos de manera genérica pues que la margen izquierda definitivamente no es habitable. Yo no diría que no sea habitable, okay, pero por ejemplo, ¿cómo se pensó? Y esto es una ley además muy vieja, no me acuerdo ahorita exactamente el año, a mí a veces se me olvidan las cosas y me regañan en comunicaciones que porque no dije las cifras, pero... La idea de cómo funcionaba esto, y así como funcionaron, por aquí vino de gira de medios una candidata de la que no me quiero acordar, que se puso a hablar de los sinúes y no sé qué, y entonces hablaba de los sinúes y no es que sepa mucho de eso, pero los sinúes vivieron durante miles de años aquí en armonía con la naturaleza, porque entendían los ciclos del agua. Entonces, en los tiempos de sequía, recogían agua en los camellones. En los tiempos de inundación pescaban, ¿cierto? Vivían en unos camellones elevados donde estaban a salvo de la inundación y podían convivir con eso. Y desde hace años se planteó que esos baldíos fueran utilizables. Entonces, ahí en esos baldíos se pueden hacer cultivos de ciclo corto. Los campesinos tenían el derecho de utilizar esa tierra, ¿cierto?, durante los periodos de sequía, pero cuando el agua subía, pues sí, había que esperar. No. Pero eso además tiene una gran ventaja, y es que son llanuras extremadamente fértiles, porque viene el agua, renueva, fertiliza, y en el siguiente ciclo se vuelve a hacer un proyecto productivo. Pero si nosotros queremos controlar eso a punta de presas y a punta de diques y a punta de jarillones, pues está claro que no va a funcionar. Vea, toda esta región, no solamente Córdoba, sino Sucre, el sur de Bolívar, tiene algo que es realmente increíble. Y es que al no haber vías terciarias, al no haber carreteras, que es algo absolutamente elemental en el desarrollo de un país, lo que se hacen son unos terraplenes, unos diques carreteables que cumplen una doble función.
mantener el río adentro y además comunicar los pueblos. Eso es una locura. Eso es una locura. Porque primero, pues no son carreteras que realmente funcionen, no son carreteras que realmente generen la conectividad que deben tener los municipios, pero además son obstáculos al flujo natural del agua. Entonces, para que se haga un proyecto con box culvert, o vías elevadas como deberían ser en un ecosistema de ciénagas, la carretera, por ejemplo, que conecta Montería con Lorica, en muchos tramos debería ser una carretera elevada, porque atraviesa los linderos históricos de la Ciénaga Grande de Lorica. La atraviesa, entonces se convierte en un dique. Lo que pasó, por ejemplo, en la vía entre Barranquilla y Santa Marta, que mató los manglares durante años porque interrumpió el flujo natural del agua, pues ese tipo de proyectos nunca debieron haberse construido así. Y hoy, pues es un desafío gigantesco para el Estado pensar en rehacerlos, pero es algo que también se debe plantear. Pero mientras hablamos del futuro, ¿cierto? Sí. Que tiene tantos desafíos, pues es bueno hablar también del presente. Nosotros en este momento estamos apoyando, por ejemplo, a los ciudadanos que están en Nueva Colombia. Ahí ellos, por su cuenta, han empezado a hacer un jarillón artesanal para detener el agua. Eso no funcionó, se rompió. Correcto. Pero hay que celebrar que la gente se organice, que la comunidad trabaje. El alcalde empezó a darle sacos, el alcalde los ha apoyado. Nosotros, a través de los bomberos y de otras entidades operativas, les enviamos personas para que los acompañaran y pues ahora apoyaremos, por supuesto, al alcalde para que pueda solucionar temporalmente ese punto. Hoy hay alrededor de 7.000 personas que están siendo afectadas por ese rompedero, por esa boca Nueva Colombia, y de momento tenemos que cerrarla porque además necesitamos que el agua fluya por el río Sinú con la mayor potencia posible en este momento. Pero todo ese punto alrededor del río, usted ahí ve esto de lo que le estoy hablando. Son terraplenes, ¿cierto? Son diques carreteables que cada vez que haya una situación como esta se va a romper. Y entonces aquí viene la pregunta de siempre para mis amigos los políticos de Córdoba que me quieren tanto. Caregato, ¿cierto? Voy a preguntarte por Caregato. Caregato. Caregato es lo mismo pero más grande. Y Caregato no es el problema en el río Cauca. Hay decenas de caregatos. Caregato se rompió en el 2021, se volvió a romper en el 2024, se había roto antes y si se hiciera una solución mediocre, chambona, como la que estaba haciendo Olmedo López, se volvería a romper. Porque todo ese valle, toda esa llanura inundable del río Cauca ha perdido su capacidad hidráulica. La ha perdido porque se han secado los caños, porque se ha invadido territorio que es del agua. Esas zonas de amortiguación se han ocupado ilegalmente, se han secado las ciénagas porque hay minería ilegal aguas arriba, porque el río se ha sedimentado por una acción humana que es desproporcionada. Entonces, mientras no se solucione el problema de forma sistémica, las personas no van a estar a salvo. Las inversiones de las personas... Hay una cosa muy grave que pasó en Caregato, y es que el Ampón de Olmedo López les dijo que eso estaba cerrado. Entonces la gente se volvió a endeudar para poder cultivar arroz, lo volvieron a perder todo y pues básicamente se burló de la gente Olmedo López para poder hacerse un negocio ahí de 200.000 millones de pesos. Entonces eso no puede pasar en este caso. Claro. De hecho, Carlos, desde tu experticia, ¿cuál sería la solución definitiva, ya sea a mediano o largo plazo, para el problema de Caregato? Pues La Mojana específicamente. Ahí había una solución y para mí es muy triste tener que admitir que el gobierno falló, porque pues yo hago parte del gobierno, entonces yo también fallé, ¿cierto? Pero aquí el problema es que nosotros cuando llegamos, hace ya casi 4 años, encontramos un proyecto en curso y financiado y un COMPES. Había plata y había un proyecto. Ese proyecto era una locura. Ese proyecto era un muro de 120 kilómetros en la margen izquierda del río Cauca.
Entonces, eso a mis amigos los políticos de Córdoba les encanta, porque a ellos lo que les gusta es ocupar la tierra, meter, pues como son grandes acaparadores de tierra, porque si en algún lado tienen tierra los políticos es aquí en Córdoba. Y yo no me voy a meter a hablar de política electoral, pero sí puedo hablar de la clase política, porque es la clase política la responsable de lo bueno y lo malo de lo que hay hoy. Entonces, la clase política de Córdoba va a salir a presumir la prosperidad. Córdoba es un departamento próspero. Sí, sí, claro. Es un departamento próspero, ¿no? Entonces, estos grandes hacendados, que son todos unas familias de gente muy importante, que les molesta mucho cuando les he dicho que son unos sombrerones y que tienen toros de 30 millones de pesos. O sea, esta pujanza, ¿cierto?, es responsabilidad de ellos, ¿cierto? Y ellos cobran eso. Pero también la miseria del campesinado en Córdoba, también la miseria del campesinado en Sucre, también la miseria del campesinado en el sur de Bolívar, es responsabilidad de ellos, porque son ellos quienes han ostentado el poder. En Córdoba tiene más senadores que Bogotá, por esta locura que es la circunscripción nacional de Senado, donde gana el que tenga más plata y el que tenga menos escrúpulos. Entonces, esa responsabilidad que tiene la clase política en definir ese modelo de ocupación, pues es total. Ellos no pueden quitarse de encima, no es el gobierno nacional el que define cómo se ordena el territorio, son los gobiernos locales. Pero yo quiero decir un par de cosas antes de que vayamos cerrando, y es que, por ejemplo, nosotros hemos podido trabajar con URRA. Yo me he reunido con el presidente anterior y con el presidente encargado actual, y ellos han hecho unos compromisos, que pues además esa es otra de las razones por las que estoy aquí, para hacer seguimiento a eso. Y yo espero que los honren de hacerse cargo de alojamientos temporales, de varios, Villaluz, El Toro, el Cerro de las Tetas, Santana. Hay varios alojamientos temporales que deben ser responsabilidad de ellos dentro de su plan de emergencia y contingencia. También se han comprometido a trabajar de manera conjunta en sistemas de monitoreo con las comunidades. Eso también es muy importante. Y mantener el control técnico de las descargas para que podamos mantener para evitar que haya pulsos que son muy peligrosos en este momento en que siguen tantas poblaciones bajo el agua. Y también dentro del marco de la nueva ley 2474, que incluye a los animales dentro de la gestión del riesgo, pues nosotros ya hemos repartido más de 7 toneladas de alimento. Estábamos revisando. Fue una donación muy generosa, vino de varios sectores, de la sociedad civil en Bogotá, también del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá. Ha habido una enorme ola de solidaridad y eso es muy importante, pero esto por supuesto que va a ir menguando en la medida en que pase el tiempo, pero aunque esa solidaridad de los privados y de los actores comunitarios pues naturalmente disminuye, la UNGRD va a seguir aquí para apoyar a los cordobeses. Perfecto. Antes de finalizar esta entrevista, Carlos, recursos invertidos en esa gestión de la emergencia por parte de ustedes, ¿cuál ha sido? Nosotros tenemos unas cifras preliminares que pasan los 13.000 millones de pesos hasta hoy, pero pues hay otra serie de cosas que no necesariamente están cuantificadas. Nosotros tenemos casi toda la operación hoy de nuestra entidad acá. Entonces, pues tenemos contratistas, tenemos funcionarios, tenemos nuestras propias capacidades logísticas que deberían ser mucho más grandes, pero que ahí están. Las órdenes de proveeduría que hemos sacado rondan los 13.000 millones de pesos, pero esto por supuesto que va a seguir. Pero aquí la cifra que tenemos que tener en la cabeza es la de más de 8 billones de pesos. Okay. Porque el problema es cuánto nos va a costar la reconstrucción de esto. La recuperación integral, nosotros la hemos tasado alrededor de, y esto es un cálculo conservador, de más de 8.2 billones de pesos. Ok, perfecto. Por último, un mensaje a toda la población damnificada, no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional. Yo creo que el mensaje es claro y es que no están solos. Es que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo funciona y hay que cuidarlo. Esto que pasó pues, hace 2 años con el escándalo de la UNGRD fue extremadamente grave porque la UNGRD es la cabeza del sistema. La UNGRD no es el sistema, pero es la cabeza. Correcto.
La ONGD es la que coordina ese sistema. Si no existe confianza en la ONGD, pues se pierde también la confianza en el sistema y eso es muy grave. Entonces, el mensaje es que no están solos, que nosotros hacemos una gestión que da confianza y la hacemos en el territorio y es palpable y está ahí. Y cada vez que llega una de estas cajas con asistencia humanitaria de emergencia o llega un alojamiento temporal o llegan los equipos de técnicos, pues es la mano del Estado la que está llegando a acompañar a estas personas en momentos de gran necesidad. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista tan especial. Gracias, Mari. Objetividad, veracidad, credibilidad. Río Noticias. Validamos la información.